El Málaga vuelve a primera 8 años después y lo hace con una temporada absolutamente increíble que comenzó de una manera bastante regulera, por eso se cesó a Pellicer, un entrenador que había sido muy importante para regresar en 2024 al fútbol profesional, un entrenador que ya había estado también en la época de las 18 fichas profesionales con un Málaga absolutamente limitado, sin poder fichar, sin poder prácticamente hacer movimientos y de esa manera aún así consiguiendo una salvación que fue muy importante en segunda división. Bueno, había estado en varias ocasiones, era ya un entrenador pues evidentemente de la casa, pero al final se decidió ese cese tras 14 jornadas con el equipo en puntos de descenso, no dentro, pero sí en puntos de descenso a Primera Federación esta misma temporada. Y al final, pues la decisión de Loren, el director deportivo, que es un nombre del que hay que hablar y mucho, y por eso vamos a analizarlo en este vídeo, pues la decisión de Loren de apostar por Juan Funes, un entrenador que había ascendido al filial a Segunda Federación la temporada pasada, pero que esta misma temporada era colista con el filial, con el Atlético Malagueño, pues Funes lo tuvo claro, también por supuesto Loren apostó por él y ha acabado levantando un equipo pues que ha sido desde que ha llegado Funes el gran equipo, la gran historia de la temporada en la categoría y que por eso pues ha conseguido hacer historia para acompañar al Depor y al Racing en la élite de nuestro fútbol. La verdad es que es increíble, si esto nos lo dicen a principio de temporada, si esto nos lo dicen cuando se cesa a Pellicer con el equipo tal y como estaba, que estaba apostando ya Pellicer evidentemente por la cantera, porque al final la cantera ya no es que haya apostado por ella Funes, ya no es que haya apostado por ella Pellicer, seguramente ha apostado por ella el club, en definitiva era un proyecto de la cantera de futbolistas de la casa, de futbolistas muy jóvenes, pues de futbolistas que en otros clubes probablemente nunca los habríamos visto, es que nunca habrían tenido la oportunidad y es así de triste y de duro, pero es que esto ha sido posible porque es el Málaga, porque el Málaga pues cree en esto y de esta manera es como ha conseguido volver en solo 2 años, en 3 temporadas, desde Primera Federación a la élite, a Primera División. Es increíble, la verdad, con un playoff, con una final de playoff que ha sido impresionante y que no ha sido remontada como tal, pero que al final tenía que ganar al menos uno de los dos partidos, si el otro, en caso de que no lo perdiese, o de que si lo perdía pues fuera por menor diferencia, porque ya sabéis, si empataban los dos o en caso de empate final el que subía, bueno, tras ir a prórroga, el que subía al final de la prórroga en la vuelta era el Almería, por haber quedado mejor. Así que el Málaga con todo en contra, jugando fuera de casa, ya sabéis, con todo lo que ha pasado con tantísimos aficionados en Almería, ya no solo dentro del estadio, que podían entrar evidentemente pocos, sino fuera, con todo el desplazamiento que ha habido masivo para conseguir una victoria que era complicada, las cosas como son. El Almería en casa era un equipo muy fuerte y además pues partía con esa pequeña ventaja, pero al final el Málaga la verdad es que ha sido merecidamente mejor, ha sido merecidamente el que ha ascendido porque ha hecho una eliminatoria para mí muy positiva, sobre todo en esta vuelta donde sí que ha tenido algún espacio más, se ha encontrado mejor y ha podido pues ser superior a la Almería prácticamente desde el principio, desde la primera parte hasta ya el final, con ese gol de la Rubia, con ese gol de Chupe antes y al final, a pesar de que ese gol de Bautista podía haber cambiado las cosas, porque ya ahí el Almería con un cuarto de hora más el añadido por delante, que además ha sido largo, pues solamente con un gol habría forzado la prórroga, con ese lamentable final por parte de Talis, con esa tangana, bueno, con varios enfrentamientos ahí, también la expulsión de Aaron Ochoa, en un punto evidentemente muy diferente a lo de Talis, pero la verdad es que ha sido increíble en una temporada que yo creo que nos hace replantearnos muchas cosas, porque yo creo que hay que reflexionar, que hay que pensar pues en lo que ha conseguido este Málaga, porque no es un ascenso cualquiera, no es un ascenso más, es el ascenso de un equipo que, como digo, que ha estado en el barro, igual que el Racing y que el Depor, que el Racing, que no nos olvidemos, estamos en 2026, el Racing ascendió en 2022 a segunda división, volvió tras años muy complicados fuera de poder establecerse, de poder asentarse en la categoría. En estos 4 años lo ha podido hacer, ha ido creciendo, ya sabéis, lo analizamos en su día cuando logró ese ascenso a primera. También, por supuesto, el Deportivo de La Coruña, que en 2024 ascendió a segunda división y en ese 2024 ascendió junto al Málaga, junto al Córdoba y junto al Castellón, que también ha jugado playoff. Es decir,
es una absoluta locura lo que estamos viendo en estos años en la categoría y se van merecidamente, es una pena, pero se van merecidamente tres equipos que merecían irse por la puerta grande, como son estos tres que acabo de nombrar a Primera División. La verdad es que la temporada en verano del Málaga pues perdió futbolistas importantes con esa planificación, con Loren pues confiando en futbolistas de la casa. Han acabado siendo 14 jugadores los que han estado en la primera plantilla con minutos, ¿no? Con protagonismo, ¿no? 14 futbolistas que son de la casa, que ya sean malagueños o no, son canteranos, son jugadores que han estado en etapas por debajo del primer equipo dentro de la estructura del club y que eso habla de la apuesta tan clara que ha tenido Funes, que tuvo Pellicer antes y que por supuesto para mí el gran hombre es Loren Juarros, porque llegó al club en primera federación tras haber hecho algo parecido, un proyecto muy potente en la Real Sociedad, llevándola hasta primera división, apostando por futbolistas pues se han acabado consagrando en la élite, que han acabado siendo traspasos importantes del club Donostierra. Y pues precisamente esto es lo que hemos visto un poco esta temporada y la pasada con el Málaga y también por supuesto en primera federación. Al final evidentemente bajar a primera federación, a la tercera categoría, antes segunda B, es un palo. Es muy complicado, evidentemente, hay que levantarse, hay equipos, hay clubes que no lo han podido hacer. Está el caso muy claro del Real Murcia, que está pasando muchos años complejos. La Ponferradina este mismo fin de semana también ha perdido, si estáis viendo este vídeo, de hecho, hoy lunes, mejor dicho, hoy domingo, este sábado ayer, perdió la final de playoff contra el Celta Fortuna, la Ponferradina digo. El año pasado también perdió la final, en este caso ante la Andorra, y el anterior perdió la semifinal. 3 años consecutivos en playoff, rozando el ascenso a segunda, un equipo que era habitual, que en la década anterior había sido uno de los habituales en el fútbol profesional, en nuestra categoría, en la Hypermotion. Y mira, al final lleva ya 3 años lejos de ella y peleándolo, pero que no es fácil regresar. El Málaga regresó por la vía rápida, ya sabéis, con ese final de locura, también en playoff, también fuera de casa y teniendo que remontar el partido también con ese 2-0 que llegó a ir por debajo en Tarragona ante el Nastic. Es al final los detalles los que marcan muchas veces los resultados y en este caso no ha sido de otra forma a pesar de que para mí en este partido de vuelta y si contamos en el cómputo general de los dos partidos para mí ha sido mejor a la Almería. Creo que en la primera en el primer partido en la ida en Málaga sí que la Almería seguramente estuvo más cerca de su plan. Es verdad que no creo que fuera mejor el Almería, creo que fue un partido bastante igualado, pero realmente el Almería para mí estuvo más cerca de su plan. Ya sabéis que priorizó pues, defender, sobre todo cerca de su portería, defendió muy bien, se cerró muy bien por dentro con un doble pivote que estuvo inmenso a nivel defensivo, sin balón, en ayudas, también por supuesto en área. Fue espectacular lo de Lopi y lo de Zodic, para mí han sido dos de las grandes claves de este Almería de este final de temporada. Ha sido impresionante su despliegue físico, son jugadores muy potentes en ese sentido, además con gran juego aéreo, bueno, dos jugadores muy completos y que seguramente salgan, además son jóvenes, si acaban saliendo, saldrán por un dinero importante y además aquí también hay que alabar la dirección deportiva de la Almería porque el Lopi llegó por un montante que probablemente sea muy inferior al que salga traspasado si acaba saliendo como digo y Zodic llegó libre. Evidentemente no es lo mismo que llegue a la Almería que a otro club porque la Almería pues tiene más capacidad para ofrecerle un contrato mejor, pero llegó libre al fin y al cabo y si acaba saliendo pues también se podrá obtener ahí una plusvalía importante. Así que bueno, creo que hicieron un gran partido de esa manera, en ese sentido, creo que lo planteó Rubi bien, pero es verdad que también se quedaron muy cortos a nivel ofensivo, prácticamente nunca pudieron amenazar, pudieron hacer daño a su rival bueno, no hubo prácticamente en ese sentido ocasiones para ninguno de los dos equipos, la verdad, pero el que más lo estaba intentando es cierto que era el Málaga. Aún así, para mí era justo el empate. Esto hacía que el Almería jugase ya en casa a la vuelta y jugase pues con una ventaja, porque además de que jugaba en casa con el factor campo, pues simplemente con no perder el partido. Es verdad que en los 120 minutos, porque en caso de empatar se habría ido a prórroga y tenía que aguantar media hora más, pero con no perder en los 120 minutos estaba en primera, que al final
ya sabéis lo que está pasando en los últimos años. Siempre se dice, ¿no? Que eso habitual, ¿no? De ese comentario habitual de que sube el sexto, de que sube el quinto, el que se mete a última hora, que a veces no se ha a veces hay equipos que se han metido a última hora, pero que al final está todo tan igualado que se han metido a última hora, pero no como sextos, incluso no como quintos, y han acabado ascendiendo. Pero más allá de eso, que evidentemente es un plus, porque a nivel emocional este tipo de clubes muchas veces no se ven dentro, se acaban metiendo en la última jornada y por eso, pues, por esa dinámica ganadora acaban logrando ascender. Aún así, en esta ocasión no ha sido así, porque el Málaga llevaba mucho tiempo dentro de estas posiciones, pero sí que es verdad que ha sido impresionante. Seguramente no tenía la presión de la Almería, porque ya era su segunda temporada, tenía esa obligación de ascender tras haber bajado de primera división. Es que, de hecho, cuando el Málaga subía de primera federación en 2024, el Málaga justo descendía de primera división. Ahí se juntaron, igual que en esta ocasión el Málaga y el Depor se vuelven a juntar con ese ascenso a primera en 2026. Es que en 2018 los dos descendieron de primera juntos, no junto al Racing, pero sí que descendieron ellos dos juntos, y en este caso han subido ellos dos junto al Racing. Bueno, es impresionante la verdad este tipo de aventuras que tenemos en el fútbol. Y por supuesto con este partido de vuelta en Almería, en el que, pues bueno, ya lo hemos visto como decía otras veces. El año pasado también hubo un ascenso en playoff con el Oviedo que tenía que ganar el partido, que tenía que remontar al Mirandés siendo diferente, pero que también tenía que ganar, como en este caso el Málaga. Al Mirandés le valía el empate. Hace unos años, hace tres en concreto, con el Alavés teniendo que ganar en el Ciudad de Valencia, al Levante por su parte le valía el empate, porque en la ida habían empatado también, igual que en este caso 0-0, y la vuelta, pues como digo, a uno le valía empatar y el otro tenía que ganar, igual que en este caso. Es que era similar, porque además el Alavés era quien jugaba fuera de casa, igual que el Málaga, ganó en la última jugada prácticamente del partido. También lo vimos con el Elche hace unos años ante el Girona, lo vimos también precisamente con el Girona en Tenerife. Todos estos equipos tenían que ganar fuera de casa, y su rival simplemente con empatar podía ascender a primera. Bueno, son dinámicas, ¿no? Son dinámicas y son cosas que acaban pasando, pero desde luego que no me quiero olvidar no me quiero olvidar de todo lo que ha conseguido este Málaga, porque en verano nadie podía pensar, creo yo, que pudiera estar en primera ahora mismo, que ahora mismo se pudiera hablar de esto, y que yo ahora mismo estuviera haciendo un vídeo sobre el ascenso del Málaga, porque era un equipo que hace solo un año había regresado al fútbol profesional, que tenía que volver a sentarse, tenía que ir dando pasos poco a poco. Perdió algún jugador importante, pero con esa apuesta por futbolistas de la casa y ese acierto, sobre todo tanto en esas apuestas como en los fichajes que ha ido haciendo. Por ejemplo, hay algunos muy claros que no es de esta temporada, pero sí que es, por ejemplo, el de Alfonso Herrero, que hizo también él mismo una apuesta muy clara, como siempre dice Alberto García, ya sabéis, el ex portero del Rayo Vallecano, que es comentarista en Movistar, y que lo vimos precisamente en este último partido en la final junto a Héctor y Jofra, que siempre lo dice, ¿no? Que esa apuesta que hizo Alfonso Herrero, porque seguramente tenía posibilidades de estar en segunda división, decidió bajar una categoría, ir a primera federación, ascendió a la primera. De hecho, ascendió con un gol, no suyo el gol, pero sí que uno de los goles de la temporada sí que fue suyo, porque marcó, recuerdo, un gol con el Málaga el propio Alfonso. También luego se mantuvo con el Málaga titular el año pasado en la categoría, y este año pues ya ha vuelto a ascender, dos ascensos en 3 años, que es uno de esos jugadores pues que explica un poco el momento del proyecto, y esa veteranía, ese liderazgo, pues que está, pues por otra parte, que seguramente podemos hablar de que es otra vía, de que es otro aspecto de la plantilla respecto al resto, respecto a jugadores tan jóvenes, sin experiencia, jugadores inexpertos que no tienen seguramente esa madurez, que están en un momento pues de crecimiento, pero es que tienen tantísimo talento, pues que está siendo impresionante lo que están consiguiendo. También, por supuesto, un fichaje que no era, bueno, que no es un fichaje más, porque era un jugador que es malagueño, que había sido canterano hace ya unos años, pero que también llevaba bastantes temporadas fuera. Era el caso de Joaquín, que regresó esta misma pasada temporada, este mismo verano pasado, hace justo un año, de la Sociedad Deportiva Huesca, tras haber estado 7 años fuera bueno, 7 años en el Huesca, que antes estuvo en el Atlético de Madrid en la cantera.
es decir, llevaba muchos años lejos de Málaga. Es verdad que había estado cedido un año en 2021, pero bueno, había sido un año, pues un año que prácticamente podíamos hablar de un año aislado. Realmente ha sido esta temporada, y ha sido esta temporada con Funes, sobre todo desde la llegada del técnico del filial, cuando ha explotado y cuando hemos visto pues una versión absolutamente espectacular de Joaquín, uno de los extremos más desequilibrantes de la categoría, un extremo que ya se hablaba siempre cuando era muy joven que tenía muchísimo potencial, pero que nunca lo había acabado de demostrar, que siempre había sido un jugador más de detalles, más de momentos puntuales. Pues mira, sin embargo, esta temporada pues ha crecido una auténtica barbaridad y ha sido un jugador, pues seguramente el jugador que podíamos esperar hace unos años, y que Funes pues para mí ha cambiado su carrera, como he dicho muchas veces ya durante este curso, porque a mí me lo parece que Funes es quien ha conseguido cambiar su trayectoria, cómo estaba, lo que está consiguiendo optimizar con él, un extremo que está ayudando muchísimo y que ha sumado muchísimo para este Málaga. También hay que hablar de fichajes como el de Adrián Niño, que estoy hablando de puntos concretos porque es complicado sacar jugadores que sean titulares habituales o muy importantes entrando como en la rotación, como revulsivos o siendo a veces titulares, como es el caso de Adrián Niño, que ha sido uno de los grandes revulsivos de la categoría, seguramente junto a Zakaria de Achauri del Depor, para mí quizá el mejor revulsivo de la categoría, dos jugadores que han sido muy importantes marcando muchos goles en las segundas partes y ganando partidos ellos solos por ello, pero que también han sido titulares por momentos, y que fue un fichaje, en este caso Adrián Niño, también del Atlético de Madrid, en este caso de este pasado verano también, con una apuesta también importante de Loren, un jugador que no es canterano del Málaga, pero que desde el primer día se identificó y fue muy importante para conseguir este éxito, por supuesto, como también, por ejemplo, Dotor, que prácticamente ya también es el otro fichaje no importante de esta temporada, junto a Montero en el centro de la defensa. Dotor ha sido un jugador también fundamental en el centro del campo, un jugador que ha abarcado muchísimo campo, que sobre todo en la presión sin balón ha sido muy destacado, que no le hemos visto haciendo las cifras, llegando también desde atrás con esa contundencia que llega, con esa potencia, porque es un jugador que es muy superior a nivel físico, que llega por detrás y de manera inesperada y muchas veces ha hecho cifras muy potentes, sobre todo con el Real Madrid Castilla en Primera Federación, y que fue un jugador, una apuesta también de Loren, que seguramente pocos podían esperar, ¿no? Que pocos podían pensar en ella, porque el propio Doctor llevaba años complicados, tanto en el Celta cuando llegó desde Primera Federación, como también por supuesto en esa cesión al Oviedo en la que no cuajó, después en el Sporting en la que mejoró algo pero fue insuficiente, le estaba faltando mucho y con también lesiones importantes como la pubalgia no estaba pudiendo conseguir esa continuidad. Pues al final este año la ha conseguido, y de qué manera, siendo imprescindible para Funes, convirtiéndolo en un jugador pues muy muy necesario para el equipo, y que cuando no estuvo en esa lesión pues se notó mucho porque no ganó el Málaga sin él. Y también, por supuesto, como digo, Montero, que ha ganado al final el sitio, que ha sido un jugador de rotación, que ha tenido momentos de titularidad, momentos de suplente. En este tramo final ha vuelto a jugar y ha sido también clave para esa pareja junto a Murillo, en la que se acabó consagrando, pero es que el Málaga aún así se ha tenido que levantar en esta misma final de la lesión del propio Murillo, porque esa lesión en la segunda parte era de las preocupantes, y obviamente lo sigue siendo, a ver, a espera de los resultados. Sí que es verdad que luego se le vio, da la sensación de que quizá no es lo que podía parecer de primeras, porque por los gestos que hizo Murillo en la lesión, por bueno, las molestias que enseñó, las caras de los médicos, todo lo que parecía es que era una lesión importante de ligamento, y al final, pues bueno, veremos lo que puede ser, ojalá que sea lo menos posible, pero sí que esa baja, ese cambio del Málaga que ha tenido que hacer en la segunda parte, es que también era para ser, bueno, para preocuparse, ¿no? Porque era un jugador absolutamente fundamental, seguramente el mejor defensa del Málaga, uno de los mejores sin duda, tanto de centrales como en defensa en general de la categoría, un jugador impresionante, una temporada que ha hecho espectacular, y que obviamente pues jugándose la que se estaba jugando el Málaga, hacerlo fuera de casa en ese momento con empate a cero, teniendo que ir hacia adelante, teniendo que ir a ganar,
y Funes no le quedaba otra porque tampoco estaba Inar. Bueno, podía haber jugado, habérsela jugado con Recio, por ejemplo, pero ha decidido retrasar a Izan y al final pues ha acabado pues triunfando con un partido que en ese momento iba 0-0 y que después ha acabado 1-2. Es decir, no es que el Málaga tuviera ya la ventaja en ese momento, sino que tuvo que ganar con esa lesión tan importante de Murillo, teniendo que reestructurar un poco el equipo en ese momento, aportando tanto con Izan como central, como digo, que ya lo habíamos visto en otras ocasiones, pero que es un jugador que está siendo muy importante en el medio campo porque abarca muchísimo campo y que por detrás de Dotor y de Dani Lorenzo estaba siendo fundamental, pero es que además es que ese cambio sale Murillo, un central como digo, y en ese mismo momento el que lo sustituye, realmente el cambio es por Adrián Niño, que es el delantero centro que ha acompañado a Chupe, es decir, ha hecho todo que cada jugador retrasase un poco su posición, Chupe un poco por detrás de Adrián Niño, Dani Lorenzo y Dotor en el medio, con Izan junto a Montero. La verdad es que bueno, ese cambio yo creo que explica un poco la personalidad que tiene Funes, la personalidad que ha tenido este Málaga, con muchísimos jugadores que prácticamente no llegan a los 20-23 años dentro del 11 titular, dentro del 11 que también ha acabado el partido. Es que es impresionante lo que ha conseguido y al final la personalidad que, como digo, que ha demostrado porque el partido iba por momentos 0-1, el Málaga no se ha echado atrás, sino que ha ido a ganar. De hecho, el contragolpe del 0-2 está muy bien para mí perfilado, creo que está muy bien hecho, muy bien medido, teniendo paciencia, siendo, bueno, sin precipitarse porque tenía la ventaja, pero que otro probablemente se habría equivocado, habría tomado una decisión seguramente rápida por intentar llegar antes a campo rival o a la portería de Andrés y al final pues tuvo esa paciencia Chupe, sobre todo con esa conducción para luego dársela a la rubia. Antes con el 0-1 de Chupe en una presión alta, que es un error para mí muy grosero de Bonini, porque es un error triple, podríamos decir. Primero, como digo, para el 0-1, primero con con esa mala salida de balón, con ese mal pase que da prácticamente sin estar forzado, sin estar presionado, da un mal pase, pero es que encima luego se la pasan, la recupera Dani Lorenzo, se la pasa a Chupe y Chupe tiene todo el tiempo y espacio ante Bonini, que era precisamente su marca y que Bonini, el italiano, cuando se equivoca, tenía que haber ido a presionar, a encimar a Chupe, no lo hace y aparte es que ese pase está permitido también porque el que rompe el fuera de juego es el propio central italiano, Bonini, así que es una acción pues que para mí es de no estar concentrado en el partido, siendo que además no era un partido además más, o sea, si hubiera sido un partido normal y corriente también habría sido un error, obviamente, un desastre, pero es que encima en una final de playoff con la que se está jugando y que en un gol estaba el partido, estaba la eliminatoria, en definitiva, en un gol estaba el ascenso, pues todavía me parece más preocupante a pesar de que, pues bueno, Baptistao hizo ese 1-2 y parecía que podía haber vida y que de hecho la hubo porque la Almería sometió al Málaga en el tramo final como no podía ser de otra forma a pesar de todo. Más allá de eso, creo que la temporada del Málaga pues no podía acabar casi de otra manera. Veremos qué puede hacer porque ya sabéis que para mí ascender en playoff o perder en playoff, en definitiva, llegar a la final de playoff es complicado de gestionar, es muy complicado de gestionar porque llegas a primera o te quedas en segunda, obviamente si te quedas es mucho más duro, pero llegas con menos tiempo a la preparación, a la pretemporada, prácticamente sin vacaciones, teniendo que aclimatarse con el paso del tiempo, ya todos los equipos acabaron pues hace 20 días su temporada, hace 20 días que empezaron seguramente a fichar jugadores incluso antes, pero me refiero que hace 20 días ya todos sabían en qué equipo, en qué categoría iban a jugar, si habían descendido, si habían ascendido, en cambio los de playoff no, y sobre todo los que llegan a la final, Castellón y Unión Deportiva Las Palmas, pues también han tenido obviamente en este caso un problema, ¿no? Por haber perdido en playoff, por haber llegado hasta ahí, pero sí que es verdad que sobre todo el Almería es el que más complicado lo tiene y hemos visto casos muy, muy claros. Solamente hay que ver, por ejemplo, el caso del Oviedo ascendiendo en playoff, descendiendo esta temporada, más allá de que no tiene nada que ver, bajo mi punto de vista, porque han sido muchos errores del Club Carballo en esta temporada, pero que bueno, que ahí está el dato, igual que el Mirandés, que es el otro que llegó a esa final y que también ha descendido.
pero también hay otros casos muy positivos como es el Elche, que ha conseguido, bueno, que ascendió en ese momento en playoff hace ya unos años, no en este último ascenso, sino hace varios ya, y se mantuvo en primera varias temporadas. El Rayo Vallecano también ascendió en playoff y fijaros dónde ha llegado. Bueno, hay ejemplos para todos los gustos, evidentemente, pero desde luego que lo que ha conseguido el Málaga es absolutamente histórico, es impresionante y creo que tenía que estar registrado en este canal, tenía que hablarse de este vídeo, en este vídeo de ese ascenso, de lo que ha conseguido Funes, de lo que ha conseguido Loren, de lo que ha conseguido también, por supuesto, estos jugadores que solamente viendo cada arenga, cada momento del vestuario, cada partido, es que te das cuenta de la sintonía que había, de la sintonía también que había tanto entre los jugadores como entre jugadores y afición, directiva, cuerpo técnico, era un poco todo y ha sido impresionante, como digo, así que desde luego que merecidísimo, enhorabuena para toda la gente de Málaga, también mucho ánimo para la de la Almería. Ya sabéis que os podéis suscribir, que le podéis dar un buen like, podéis hypear el vídeo que siempre se agradece, espero que os haya gustado, mucha suerte para todos en esta planificación que empieza ya para primera, segunda división, primera federación para todos y enseguida nos vemos porque la pretemporada ya está a la vuelta de la esquina. Ya vamos a hablar mucho en este canal de fichajes, como ya hemos ido hablando. También, por supuesto, vamos a hablar de los nuevos proyectos que llegan a la categoría. Algunos que vienen de primera, otros de la tercera categoría. También, por supuesto, vamos a hablar de muchas cosas en este verano. Así que ya sabéis, suscribiros, a dar un buen apoyo a este canal que ya sabéis que es pequeñito, pero poco a poco va creciendo y nos vemos en la próxima.